Profesor y compañeros, muy buenos días. En esta oportunidad, mi grupo y yo daremos exposición respecto al tema de reconstrucción nacional, basándonos en los tres últimos gobiernos de nuestro Estado peruano. Partiendo del gobierno de Ollanta Humala Tasso, que se desarrolló en los periodos del 2011 al 2016, Ollanta Moisés Humala Tasso nació el 27 de junio de 1962. Militar retirado y político peruano, fue presidente de la República del Perú a los 54 años de edad, junto a su esposa, quien fue la primera dama de nuestro país. Su mandato fue desde el 28 de julio de 2011 hasta el 28 de julio de 2016. Dentro del periodo de su gobierno, vamos a resaltar las diferentes leyes, proyectos que él propuso y aportaron a lo que es la reconstrucción nacional. En el sector social podemos resaltar la creación del Programa Nacional Cuna Más, que tenía como objetivo mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años de edad en zonas de pobreza y pobreza extrema. Asimismo, lo que es Pensión 65, que tenía como objetivo dar apoyo a un sector vulnerable de la población con un subsidio económico de 250 soles bimestrales. También tenemos la creación del programa Juntos, que es un programa nacional de apoyo directo a los más pobres. Este contribuía a la reducción de la pobreza mediante la entrega de incentivos para el acceso del uso de servicios de salud, nutrición, educación e identidad. Por último, tenemos la creación del Programa Nacional de Alimentación Escolar, Cali Warma, que proveía de recursos al servicio alimenticio de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales y a los contenidos nutricionales adecuados a los grupos de edad. En el sector de educación, se dio el aumento del presupuesto del 3,8% del PBI. Asimismo, en el año 2011, el presidente Ollanta Humala lanzó el programa de Beca 18, destinado a financiar los estudios de pregrado del país y en el extranjero para jóvenes con altas calificaciones. Esta beca tenía como objetivo ser entregada a los jóvenes talentos que estaban en condiciones de vulnerabilidad o pobreza. Asimismo, la creación de 13 centros de alto rendimiento, el COAR, en el gobierno de Ollanta Humala, se culminaron 130 establecimientos de salud a nivel nacional, de los cuales 91 fueron construidos y 39 remodelados y ampliados. En infraestructura, el gobierno de Ollanta tuvo como obras la construcción de la línea 2 del Metro de Lima, la ampliación de la red dorsal nacional de fibra óptica, la ampliación de la carretera longitudinal de la sierra, y lo que es la inauguración del proyecto Olmos, que permitiría irrigar unas 38.000 hectáreas de las tierras erizadas en Lambayeque. En el sector económico, en el ámbito económico, se ve lo que es el aumento del sueldo mínimo, que era de 675 soles, aumentando a los 750 soles. Y se dice que para el gobierno de Humala hubo un decrecimiento de lo que es la pobreza del 27.8% a lo que es 21.8%. Las leyes que se crearon en su gobierno, una de estas leyes es la ley de consulta previa, reglamento a la ley número 29785, que viene a ser la ley de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. Por otro lado está la creación del MIDIS, bajo la ley número 29792, que más que nada viene a ser la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En palabras del expresidente Ollanta Humala Tasso, hemos cambiado para bien la vida de millones de compatriotas. No solo hemos administrado, sino gobernado. Hemos tomado decisiones que han ayudado a cerrar la brecha social. En cuanto a su gobierno, se puede decir que se puso énfasis en la educación y en la creación de programas sociales.
Se han incrementado también en la cobertura de la salud con la creación de establecimientos de salud a nivel nacional. Y también recalcar que bajo investigación se hubieron 1.300.000 peruanos, los cuales salieron de pobreza, y más de 60.000 peruanos recibieron becas, todo gracias a la propuesta de este presidente. Bueno, le doy paso a mi compañera. Bueno, hablando sobre el Ministerio de Salud, donde nos indica que en este gobierno se han culminado 130 establecimientos de salud. De ellos, 91 son nuevos y 39 han sido remodelados y ampliados. Al primer semestre del 2016 tendremos 51 establecimientos de salud adicionales. Histórica inversión en salud de 5.500 millones de soles. Esto es lo que fue destacable del expresidente Ollanta Tazo. Bueno, hablando que eso ya lo hizo casi culminando su etapa de gobernador del Perú, de mandato. Ajá, exacto. Entonces, eso fue un logro más para el expresidente Ollanta Tazo. Bueno, el presidente Ollanta Tazo creó la Asociación del Programa Social de Jaliwarma, un programa único e inédito de alimentación escolar. El Jaliwarma fue creado con el fin de alimentar a los estudiantes de colegios públicos, del Colegio del Estado. El fin de esto era que se veía problemas de alimentación, tenían anemias, la mayoría de estudiantes en las zonas rurales, más que nada. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se presentó en las elecciones del 2016 con el partido Peruanos por el Cambio, llegando a pasar a la segunda vuelta y logrando vencer a Keiko Fujimori. Por ello, su gobierno empezó desde el 28 de julio de 2016. Desde un inicio de su gobierno, las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo fueron tensas. Asimismo, su gobierno estaba marcado por el caso Odebrecht. Es por ello que Kuczynski fue objeto de un pedido de vacancia en el Congreso por sus conflictos de interés con esa empresa. En este intento no prosperó. Poco después, indultó al expresidente Alberto Fujimori, quien purgaba una pena de 25 años, lo cual para muchas personas consideraban como un arreglo. La decisión desencadenó protestas masivas en Lima y otras ciudades, así como la renuncia de 3 de sus ministros. Todo ello derivó en una crisis política nacional. Finalmente se desembocó en un segundo proceso de vacancia presidencial, promovida por la izquierda y apoyada por los fujimoristas de Fuerza Popular. Pero unos días antes de debatirse en el Congreso el pedido de vacancia, los fujimoristas revelaron unos audios y videos donde se mostraban que operadores del gobierno, incluyendo un ministro del Estado, negociaban con un congresista de Fuerza Popular para comprar su voto en contra de la vacancia, a cambio de obras para su región. Eso fue el famoso Kenji Videos. Al día siguiente, el presidente envió su carta de renuncia al Congreso, que fue aceptada el 23 de marzo. En conclusión, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se basó en las caídas de ministros, empezando por Saavedra y así continuamente otros ministros, dejando a Kuczynski más debilitado. Asimismo, su gobierno fue marcado por corrupción, sobre todo por el caso Odebrecht, para que finalmente se diera una segunda pedida de vacancia prometida de los Kenji Videos, y sin respaldo de varios congresistas, los cuales tenían previsto respaldar en su momento a Kuczynski. Kuczynski solicitó su renuncia, lo cual fue aceptado, y así fue como renunció y concluyó su gobierno un 23 de marzo del 2018. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, ahora le daré a conocer sobre el gobierno del expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Bueno, el gobierno de Martín Vizcarra en el Perú comenzó el 23 de marzo de 2018, en medio de una profunda crisis política que trajo consigno tanto la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y el gobierno de Vizcarra culminó el 9 de noviembre del 2020. Bueno, en primer lugar, hablaremos sobre sus antecedentes. Bueno, en enero del 2011 hasta diciembre del 2014 fue el presidente regional de Moquegua. En enero de 2015 hasta diciembre de 2015 fue gerente de operaciones. En agosto del 2016 hasta el mayo de 2017 fue ministro de Transporte y Comunicaciones. En agosto del 2016 hasta marzo del 2018
Fue el primer vicepresidente de la República. Y en octubre del 2017 hasta marzo del 2018 fue embajador de Perú en Canadá. Y por último, en marzo de 2018 fue presidente de la República del Perú. Bueno, ahora daremos un pequeño resumen del gobierno de Martín Vizcarra. Bueno, en seguridad ciudadana y defensa, tuvo un nuevo centro de operaciones de emergencia nacional. Tuvo una política nacional de lucha contra el terrorismo y enfrentó la minería legal. También tuvo una política nacional de lucha contra el crimen organizado. Pasamos a la situación económica. Bueno, hubo un crecimiento del 4%. Hubo una mayor inversión política, ejecución presupuestal que llegó a 32,967 millones de soles. Hubo una situación de pobreza que tuvo el 21,7% en el 2017 y una pobreza extrema del 3,8% también en el 2017. Pasamos a la educación. Bueno, hubo un aumento de salario a docentes. Hubo una evaluación de desempeño a docentes. Hubo una prevención de huelgas con sindicatos del magisterio. Y por último, hubo una presupuesto inicial de apertura del 2019 para educación de 6.028 millones, 1,1% más que 2018. Pasamos a mujer y justicia. Bueno, duplicó los centros de emergencias, mujer en las comisarías de 50 a 100. Hubo una aprobación de la Política Nacional de Igualdad de Género y hubo un desempeño para trabajar la prevención de violencia en los gobiernos regionales y locales en el Perú. Pasamos a la política anticorrupción. Hubo un referéndum y reforma constitucional y hubo una creación de la Comisión Especial para la formación de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, ahora pasamos a la corrupción y el escándalo político que tuvo el expresidente Martín Vizcarra. En primer lugar, tuvo el escándalo de la Club de la Construcción. Bueno, el Club de la Construcción es el nombre dado a un cartel de empresas constructoras, peruanas y extranjeras. Bueno, el club habría operado de la siguiente manera. Cada vez que había un proyecto de licitación, las empresas se comunicaban con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde un funcionario público arreglaba la licitación a cambio de una coima, explicaba en un informe del 2019 el Observatorio de la Corrupción y de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Bueno, también el soborno suponía entre el 1% y el 3% del valor de los contratos, que eran por valores millonarios. Las empresas se ponían de acuerdo antes de cada concurso sobre cuál de ellas debía resultar vencedora. Y por último tuvo el escándalo por las vacunas del COVID-19 que forzó la renuncia de dos ministros y una investigación. Muchas gracias, ahora le doy pase a mi compañera. En el 2020, Manuel Merino de Lama asumió la presidencia tras la vacancia de Martín Vizcarra y la ausencia de la vicepresidenta Mercedes Arauz, quien ya días antes había renunciado a su cargo. El 10 de noviembre del 2020, Merino juró, pese a los serios cuestionamientos constitucionales, como presidente constitucional de la República, para completar el periodo presidencial 2016-2021. Sin embargo, renunció tras 5 días de protestas generalizadas en todo el país que dejaron el saldo de 2 personas muertas y cientos de heridos. El 15 de noviembre, al mediodía, Merino se presentó en un mensaje a la nación y dio a conocer su renuncia irrevocable a la presidencia de manera verbal. Tras ello, se eligió a Francisco Sagasti como presidente del Congreso y por consiguiente presidente de la República. Su gobierno marcó como ejes la contención de la pandemia de COVID-19, ante lo cual gestionó la compra de más de 80 millones de vacunas de diferentes laboratorios. Su gobierno coincidió con el desarrollo de los conflictos sociales como el paro agrario en Ica, Piura, La Libertad y Apurímac, que dejó 5 fallecidos, entre ellos un menor de 16 años. Del mismo modo, se desarrollaron protestas antimineras en Junín. Este gobierno se autodenominó el Gobierno de Transición y Emergencia. Pedro Castillo Terrones.
Nacido en Puña un 19 de octubre de 1969, es un político, profesor, rondero y dirigente sindical peruano que actualmente desempeña el rango de presidente del Perú desde el 28 de julio de 2021. Bueno, así vamos a, como es Pedro Castillo, más conocido como el profesor o el profe. Un poco de su ideología. Él es socialista, populista y conservador en aspectos sociales, y en un sector ultraconservador de la prensa lo califica de extrema izquierda por aceptar principios del marxismo-leninismo, declarados en el diario del Partido de Perú Libre, aunque él mismo se define como progresista y no marxista. Si bien mantiene valores de izquierda sobre el gasto público y la política exterior, su política social es conservadora. Se ha mostrado contrario al enfoque de género en el currículum escolar de los estudiantes, la legalización del aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Él lo que declara en el abril del 2021 es que hay que defender a la familia en la escuela. Pensar en otra cosa es quebrar a la familia. Como maestros, respetamos los valores de la familia y hay que profundizarlos. Hay que retornar a la escuela e iniciar estos cursos que nos han quitado para difundir otros ideales. Que vuelva la educación cívica, la investigación, la economía política, la filosofía. Los jóvenes serán nuestra prioridad y van a tener toda la fuerza y el aval del gobierno democrático. Es lo que relata en un diario en abril de 2021. Otra propuesta es elegir una asamblea constituyente para reemplazar la constitución de 1993 planteada por Alberto Fujimori, al decir que sirve para defender la corrupción a escala macro. En una entrevista con CNN, dijo que, de ser electo, mantendría conversaciones con las empresas multinacionales para asegurar que el 70% de la ganancia se quede en el país y se lleve el otro 30%, no al revés como es hoy. Dado eso, en la economía hemos sido afectados. Solo en su primer mes de gobierno, la inflación ha crecido un 4.06% más que el anterior gobierno. Dado a partir de ahí, cada trimestre la inflación ha crecido un 0.36 y un 8.04 en la central de Lima. Así que la economía con este presidente se ha visto un poco afectada, ya que no ha presentado un plan de gobierno bueno y no, al parecer, no está preparado en su gabinete. Bueno, Castillo ha dicho que apoya la extracción de minerales en todo el Perú, donde la naturaleza y la población lo permitan, y que agradece la inversión internacional en estos proyectos. También ha pedido una regulación más estricta de los medios de comunicación en el Perú. Algunos analistas lo han comparado y calificado como el Evo Morales peruano, refiriéndose al exmandatario boliviano. Antes de ser presidente, Castillo llegó a afirmar que el gobierno de Nicolás Maduro es democrático, al existir un Congreso opositor, y que son los mismos venezolanos quienes que deben resolver el problema de su país sin la injerencia de terceros. Posteriormente, rechazó dar calificativos respecto al gobierno venezolano. Bueno, ahora vamos lo que hizo desde que asumió la presidencia. Castillo se ha caracterizado por evadir a la prensa con el argumento de que siempre ellos distorsionan maliciosamente la información hacia su favor. Su primera entrevista fue con el periodista César Hildebrand. Tras 6 meses de haber iniciado su gobierno, Castillo ha sido duramente criticado por nombrar como funcionarios a personas cuestionadas, polémicas, no idóneas para los cargos e incluso algunos con serias acusaciones y antecedentes judiciales y penales. Hasta abril de 2022, el Congreso interpeló a 6 de sus ministros, censuró a 2, alcanzó niveles muy altos de desaprobación, convirtiéndose así en el presidente más impopular en los últimos 20 años. Y solamente lo ha logrado en 9 meses de gobierno. Además, del 23 de octubre del 2021 a horas con 3:34, cumpliendo con lo permitido de no desamparar a las familias peruanas frente a la actual coyuntura económica mundial, el gobierno del presidente Castillo transfirió
en el mes de septiembre un total de 1.729 mil millones de soles para cubrir los desembolsos del bono Yanapay. Es así que con ese presupuesto para adelante se ha ido implementando para los peruanos una debida economía reforzada por el presidente y el gobierno.